La selva amazónica, un lugar lleno de misterios pero también de peligros. Un sitio donde la naturaleza sí o sí exige respeto. Hoy nos vamos a adentrar en una historia de las que ponen los pelos de punta, una que nos llega desde lo más profundo de la selva y que nos advierte de lo que pasa cuando se ignoran sus reglas. Vamos a ello. A ver, imaginar esto por un momento. Un dolor repentino, que no se entiende. Un cazador, completamente solo en mitad de la selva, y de repente siente que algo le sube por dentro, invadiéndole, destrozándole. Una agonía que empieza justo en el momento más vulnerable que uno puede imaginar. Y claro, la pregunta es inevitable, ¿no? ¿Qué ser vivo puede atacar de una forma tan íntima y aterradora? Pues la respuesta está en las aguas turbias de la selva, y la verdad es mucho más extraña de lo que parece. Para entender qué pasó, primero hay que entender al hombre y la serie de decisiones que le llevaron a ese destino terrible. Porque esta historia, en realidad, no empieza con el pez, empieza con la arrogancia. Este es nuestro protagonista, Carlos, un tipo que se metió solo en territorio virgen, pasando por completo de los consejos de los nativos, de la gente que conoce los secretos y los peligros de ese lugar. Su confianza, pues bueno, inflada por la adrenalina de la caza, le hizo creer que era invencible. Y fijaos, porque aquí es donde todo se tuerce. Es una cadena de malas decisiones, una detrás de otra. Primero, la soberbia de ignorar a quienes saben. Luego, la imprudencia de meterse en un sitio que la propia naturaleza ya te está diciendo que es peligroso, una laguna de agua sucia que olía fatal. Y el acto final, que es un gesto de puro desprecio, orinar en sus aguas, como desafiando a lo desconocido. Ese desafío, claro, tuvo una respuesta inmediata y brutal. Así que ahora vamos a pasar de la historia del cazador al culpable. Es hora de ponerle nombre y apellidos a esta auténtica pesadilla biológica. Se le conoce como candirú, o, como gritaban los nativos al verlo, canero. Y no es un monstruo gigante, es un pez gato parásito muy pequeño. Y es precisamente su tamaño lo que lo hace tan increíblemente peligroso. Es que su propia biología es, una trampa mortal. Tiene un aspecto casi fantasmal, azulado, luminoso, que esconde un instinto letal. Le atrae el amoníaco, que está en la orina. Para él, ese chorro es igual que el agua que expulsa otro pez por las branquias, que es su objetivo normal. No distingue. Vale, ya sabemos qué es y qué le atrae, por así decirlo. Pero la pregunta del millón es, ¿cómo ejecuta su ataque de una forma tan precisa y devastadora? Vamos a ver la mecánica de esta trampa biológica. El método es de una precisión aterradora y rapidísimo. En cuestión de segundos, detecta el flujo, remonta la corriente a una velocidad increíble y se mete dentro del cuerpo. Y una vez dentro, el horror se multiplica. Saca unas espinas retráctiles, como se ve ahí, que lo anclan con fuerza. Están hechas para no salir. Este mecanismo de anclaje es la clave de todo. Es como si abrieras un paraguas de golpe dentro de una tubería muy estrecha. Cualquier intento de sacarlo a la fuerza solo provocaría un desgarro interno muchísimo peor. La víctima se queda literalmente atrapada con su atacante dentro. Y aquí viene lo más retorcido de todo. El pez tampoco puede salir. Muere dentro, pero su muerte es la que provoca la muerte del anfitrión. Causa una hemorragia interna masiva, una infección que es inevitable y, como nos cuentan, una agonía tremenda que lleva a la muerte. Así que volvemos con Carlos, que está en el campamento, gritando de dolor, sangrando sin control. Su historia todavía no ha terminado y el final es lo que encierra la verdadera lección de todo esto. Y en ese momento se encuentra ante la decisión final, la que lo cambiará todo. Los nativos le ofrecen la cura de toda la vida, la de la izquierda, una planta, la Equis sagua, que es capaz de disolver el pez desde dentro. Pero Carlos, fiel a su forma de pensar, la rechaza. Exige un médico la ciencia de su mundo. La ironía trágica es que en la selva no hay hospitales, y para cuando llegó la ayuda, 2 días después, ya era demasiado tarde. La historia de Carlos, que nos cuentan que es un caso real, deja una primera moraleja bastante clara, ¿verdad? Su desprecio por el conocimiento de la gente local le costó la vida. Y esto nos recuerda que no somos los dueños de la naturaleza, sino una parte de ella, y que muchas veces sobrevivir depende de entender y respetar sus reglas. Pero hay otra advertencia, quizá más inquietante. El desprecio que Carlos le mostró a la laguna le fue devuelto como una invasión brutal en su propio cuerpo. La naturaleza no juzga, simplemente reacciona. A un acto de agresión le correspondió una respuesta biológica equivalente. Y todo esto al final nos lleva a una última reflexión. La historia del canero es un caso extremo, sí, pero el patrón se repite. Nos deja pensando,
¿Cuántas otras advertencias, cuántos otros conocimientos ancestrales o señales evidentes de la naturaleza estamos ignorando hoy en día en nuestra vida? ¿Y cuál será el precio que habrá que pagar